Al comienzo del tema hemos presentado la definición de filosofía como saber, o más precisamente ciencia, de los primeros principios y causas de todas las cosas a la luz natural de la razón, que es una fórmula clásica que nos sirve para introducirnos adecuadamente en la noción de filosofía. Ya hemos explicado el género al que pertenece el saber filosófico, que es el género de ciencia, tomando la concepción clásica de ciencia tal como la formula de la manera más precisa Aristóteles. Ahora nos falta especificar la ciencia que es la filosofía. Como la ciencia es un hábito de conocimiento intelectual, se especifica por lo mismo que especifica todo acto o hábito de conocimiento, es decir, por su objeto. El objeto, en general, decimos que tiene un aspecto material, es decir, la cosa en su realidad misma, de la que vamos a tratar, que se llama objeto material en el sentido que en el ser o en la realidad de la cosa hay en potencia diversas razones inteligibles, diversos aspectos inteligibles. Entonces decimos que la cosa como tal, en la completud o en la totalidad de su ser real, es el objeto material, ¿no? O el objeto en potencia, podríamos decir también, ¿no? Y el otro aspecto fundamental del objeto es lo que llamamos el objeto formal, es decir, la razón inteligible del objeto que captamos en tal ciencia. Para que se entienda bien esto, tenemos que advertir que la inteligencia entiende siempre lo que es. Su objeto formal como inteligencia es el ser de las cosas, de manera tal que cuando entendemos algo, entendemos alguna determinación óntica, algo que es. Pero nuestra inteligencia humana, por su característica de humana, tiene limitaciones. Una de ellas es que no podemos captar la totalidad de los aspectos del ser de una cosa de una sola vez, bajo un único acto o bajo un único hábito. Tenemos que captar razón por razón, determinación por determinación. Y si nuestra inteligencia se fija en cuanto a su atención en una determinación, las otras de alguna manera quedan en segundo plano, y el conocimiento que obtenemos de esa cosa bajo esa razón es uno de los conocimientos que podemos tener de ella. Es una de las formas de aproximarnos intelectualmente a la cosa, sin agotar el ser de la cosa. Podemos poner un ejemplo de esto para aclararlo didácticamente. Si nosotros tratamos de entender el ser del hombre, nosotros podemos captar la realidad del hombre según distintas determinaciones que están incluidas en su ser. Yo puedo entender al hombre en cuanto que es un cuerpo, por ejemplo, un ser corpóreo. Entiendo algo del ser del hombre. Bajo la razón de cuerpo yo puedo desarrollar todo un saber acerca del hombre, acerca de la corporeidad humana. Ahora, aún hablando de la corporeidad humana, yo podría detenerme en el ser del hombre como cuerpo sin más, o sea, bajo su razón de ente físico, de cuerpo, de realidad que es material, tiene extensión, ocupa un lugar en el espacio, está sujeta a las leyes de la física, de la química, etc.
O puedo fijarme en el hombre como un cuerpo viviente, es decir, como un organismo. Y de nuevo, es otra razón del ser del hombre como cuerpo, pero no ya como cuerpo sin más, como ente físico o corpóreo, sino como ente físico viviente, es decir, como organismo. Y ahí capto otras cosas del ser corpóreo del hombre, lo visualizo de otra manera. Si yo pienso en el ser corpóreo del hombre como mero ente físico, bueno, puedo entender muchas cosas del ser corpóreo del hombre. Entiendo por qué, por ejemplo, está sujeto a la ley de la gravitación, ¿no? Lo capto bajo esa razón de cuerpo, entre otros cuerpos. Si lo capto como un organismo, ya visualizo al hombre como un ser viviente y veo sus funciones vitales de orden orgánico, las que están vinculadas a la organicidad, o sea, todas aquellas funciones que se desempeñan mediante algún órgano. Lo cual ni siquiera agota la vida del hombre tampoco. Ahora, yo puedo entender en otro plano al hombre bajo la razón de hombre. Ahora ya no es ni de cuerpo ni de organismo viviente, sino lo que le es propio como hombre. Lo que lo especifica, lo que lo determina esencialmente, que no es ni el ser cuerpo ni el ser organismo, porque ahí tengo determinaciones que forman parte del ser esencial del hombre, pero que son genéricas, no son lo que especifica al hombre. Recién ahí podría tener una inteligencia, en este tercer plano, una inteligencia del hombre como un ser propiamente humano. Y acá me puedo detener en lo que es la constitución de la esencia del hombre, en sus propiedades como hombre, y entonces ya tengo una visión antropológica del hombre, no ya meramente biológica ni física, sino antropológica. Este caso del hombre nos muestra que al atender una razón, nosotros estamos adquiriendo una intelección parcial, dije yo, del ser de la cosa. Pero no toda intelección parcial del ser de la cosa tiene la misma característica. Es decir, si yo entiendo al hombre bajo su razón de hombre, estoy centrando mi inteligencia en lo que constituye la especificidad del ser del hombre. En cambio, si me atengo a su razón de organismo o a su razón de cuerpo, conozco y entiendo algo que es del ser del hombre, pero que no es sin más el ser del hombre. Esto lo podemos expresar diciendo que hay razones inteligibles de una realidad, de una cosa cualquiera, que son adecuadas al ser de la cosa, es decir, que lo abarcan según su esencia propia, y hay otras que son inadecuadas porque captan algún aspecto, pero un aspecto que es genérico, ¿no? Entonces me da algún conocimiento de la cosa, pero no del ser esencial de la cosa misma sin más. O sea, no toda formalidad que elijamos sobre una cosa tiene el mismo alcance, el mismo valor y la misma relevancia respecto de nuestra intelección de la cosa. Y por eso las distintas razones formales sobre una misma cosa hay que ordenarlas entre sí, porque no todas tienen la misma posición en relación con el ser de la cosa. El objeto formal, a su vez, es algo que también suele distinguirse en dos respectos distintos. Porque una cosa es lo que se llama el objeto formal quod y otra cosa el objeto formal quo, o la razón formal que entendemos y la razón formal por la cual o mediante la cual entendemos. Esta es una distinción más fina, pero igualmente necesaria, porque sin esta distinción no llegamos a entender lo que especifica a un saber o a una ciencia. Cuando hablamos del objeto formal quod, o sea, de la razón formal que entendemos, hablamos de una determinación que está en el ser de la cosa y a la cual atendemos en esa disciplina. Es lo que tratamos de entender.
del ser de la cosa. Al fijar nuestra atención en esa formalidad, en esa determinación, ya estamos especificando el saber, pero no lo estamos especificando últimamente. Consideremos de nuevo el ejemplo del hombre. Yo puedo tratar de entender el ser del hombre como cuerpo, como ente físico. Eso es lo que trato de entender, su ser físico, su ser corpóreo. Pero una cosa es que tratemos de entender el ser corpóreo desde el punto de vista de lo que es esencialmente un cuerpo. Y otra cosa es que tratemos de entender el ser corpóreo o la realidad del cuerpo en tanto que esa realidad está sujeta a determinaciones cuantificables que se pueden visualizar matemáticamente. Siempre lo que estamos tratando de entender es lo mismo, el ser físico, el ser corpóreo. Esa es la formalidad que entendemos. Pero una cosa es que la captemos bajo la razón de ente físico esencialmente tal, y otra cosa es que la captemos bajo razón de ente físico que por tener la propiedad de la extensión y de la cantidad física está sujeto a determinaciones cuantitativas cuya razón de ser puede entenderse ampliando la inteligibilidad de ese cuerpo. Estamos hablando de dos enfoques distintos sobre la misma razón formal que entendemos. Pero lo que cambia es el medio a través del cual nosotros alcanzamos la inteligencia. Acá de nuevo nos encontramos con una característica propia de la inteligencia humana, y es el ser una inteligencia conceptual. Nos movemos a través de conceptos en la esfera de la intelección. Siempre nuestra capacidad de entender la cosa está mediada por eso que llamamos concepto, es decir, la razón inteligible del ser de la cosa en cuanto captada por nuestro entendimiento y expresada en nuestro entendimiento mediante un signo intencional, un signo que nos remite a ese aspecto de la cosa. Pero ese signo que formamos del ser de la cosa puede tener distintos niveles de abstracción. Entonces, si yo enfoco el ser físico de la cosa a través de conceptos ontológicos, obtengo un tipo de intelección de la cosa, como cuerpo. Pero si lo enfoco con conceptos matemáticos, obtengo otro tipo de intelección de la cosa como cuerpo. Ahí lo que ha cambiado es no la razón formal que entendemos, sino la razón formal a través de la cual entendemos. Dicho de otra manera, el tipo de conceptualidad, el tipo de enfoque intelectual a través del cual abordamos la cosa. La razón formal mediante la cual o por la cual entendemos alude a algo que se da en la inteligencia que entiende, es decir, a cierto tipo de conceptualidad, dije, pero no desprendida de ninguna manera del ser de la cosa, porque tiene que ser un tipo de concepto que podamos propiamente aplicar al ser de la cosa. Si yo puedo alcanzar cierta intelección del ente físico a través de conceptos de orden ontológico, es porque el ente físico tiene razón de ente en su realidad misma. Y si puedo alcanzar intelección del ente físico a través de la conceptualidad matemática, es porque el ente físico es realmente cuanto, tiene cantidad dimensiva, y por lo tanto la conceptualidad matemática se le puede aplicar adecuadamente, se le puede aplicar en su razón de ser un ente extenso, cuanto. De nuevo, hay que aclarar que no toda razón formal por la que se entiende o a través de la cual se entiende tiene el mismo valor. Porque, y en el ejemplo que hemos dado eso es claro, los conceptos que manejamos para enfocar la cosa
pueden llegar a lo esencial de la cosa propiamente, o pueden llegar a algo que, siendo una propiedad de la cosa, no me da directamente su esencia. De modo que el nivel de profundidad del enfoque no es el mismo. Si yo tomo al ente físico como ente, es bajo la razón esencial que lo constituye en cuerpo. En cambio, si yo tomo el ente físico como cuanto, ya no es bajo la razón esencial, sino bajo la razón de una propiedad que tiene el cuerpo, que es la de ser extenso y estar sujeto a determinaciones cuantitativas. Como la propiedad tiene una conexión necesaria con la esencia, o sea, es un accidente necesario, sigo manejándome en el terreno de ciencia porque encuentro razones necesarias de conexión entre eso que estoy estudiando y la esencia. Si yo enfocase desde nociones que hacen a un accidente que ni siquiera es propio, estaría más lejano todavía del conocimiento del ser esencial de la cosa. Porque me movería en accidentes que pueden darse o no darse, de manera que el enfoque ni siquiera pudiese dar lugar a razones necesarias, ¿no? A lo sumo me podría dar un conocimiento probable de la cosa, pero no auténticamente una ciencia. Mientras me mueva en el terreno de propiedades, sí puedo seguir manejándome en la dimensión de lo que llamamos ciencia, pero no con el mismo nivel de profundidad acerca del ser de la cosa que si enfoco desde nociones que me lleven a lo esencial de la cosa misma. De la combinación del objeto formal quod y el objeto formal quo resulta la especificidad de un saber cualquiera, de una ciencia, de cualquier hábito de conocimiento intelectual. Para explicar la distinción entre el objeto material y el objeto formal, voy a recordar otro ejemplo que didácticamente resulta bastante claro y que suelo usar, y es el ejemplo de la mesa, por ejemplo. La mesa es una realidad que podemos inteligir bajo distintas razones formales. Yo puedo entender una mesa en cuanto que es un cuerpo, de nuevo, y entonces tengo un enfoque físico de la mesa, que podrá ser físico-matemático o físico-ontológico, según el objeto formal quo. Pero puedo también entender a la mesa como una realidad artificial, como un ente que es fruto del arte humano. Entonces ya tengo un enfoque totalmente distinto de la mesa. Visualizo del ser de la mesa no su ser cuerpo, sino su ser un artificio humano, una obra del arte humano. En el primer caso resultará un tratado físico acerca de la mesa, en el otro un tratado técnico acerca de la mesa, porque se trata de cuál es el arte que me permite fabricar la mesa, con qué medios, con qué técnicas, etc. Pero también puedo enfocar la mesa como un objeto cultural, cosa que sucede también con los productos del arte humano en general. Además de tener su entidad utilitaria, tienen un significado. Ese significado pertenece a la cultura de la que forman parte. Tienen un significado, un valor inclusive espiritual, ¿no? Están conectados a ciertos modos de comportarse, a ciertos hábitos, a ciertas maneras de vivir, de las que esos objetos forman parte, a las que están vinculados. Yo ya tendré un tratado, si se quiere, cultural o histórico-cultural sobre la mesa, que es otro enfoque sobre la realidad de la mesa. Este ejemplo es claro especialmente porque nos permite advertir hasta qué punto el objeto formal hace variar nuestra perspectiva sobre la realidad. Es decir, la realidad encierra en sí, y estoy hablando de una mesa simplemente, ¿no?, una multiplicidad, una diversidad de razones inteligibles. Según que nos fijemos en una o en otra sistemáticamente, nuestro entender la cosa
abarcará distintos aspectos de su ser. Si nosotros no definimos el objeto formal, no podemos tener ningún saber disciplinar. Esa es la diferencia entre un saber disciplinar y un saber vulgar. En el saber vulgar, nosotros captamos conocimientos y llegamos a saber acerca de las cosas, muchas verdades, pero de una manera asistemática, porque no enfocamos una razón formal definida y tratamos de agotarla en la medida de las posibilidades de la inteligencia humana, sino que acumulamos conocimientos diversos y sin orden preciso sobre la misma cosa. En cambio, en un saber disciplinar tenemos que definir el objeto, porque si no, no podemos tener el punto de partida para ordenarlo de tal manera que resulte un sistema, es decir, que resulte una concatenación coherente de verdades partiendo de un conjunto de principios que surgen de atenernos a esa razón formal. Si yo escribo un libro sobre la mesa hablando de cualquier cosa sobre la mesa, bueno, pues resultará una miscelánea sobre la mesa, pero no un enfoque disciplinar sobre la mesa. Cuando uno escribe un ensayo normalmente hace eso, ¿no? Va de un lado para el otro, hace reflexiones más o menos imprecisas, vagas, trata de aproximarse a la cosa, pero en una disciplina sistemática uno tiene que tener un objeto definido. Si no, no hay definición de la disciplina. Porque volvemos al principio mencionado al comienzo. Los hábitos y los actos de conocimiento se definen por el objeto. Pero para que sea un hábito preciso y un acto preciso en cuanto a su determinación, tiene que tener un objeto precisado, un objeto bien definido, bien determinado. En el caso del ejemplo que pusimos de la mesa, yo podría escribir un tratado histórico-cultural sobre las mesas, y eso tendría una definición disciplinar, porque ya he enfocado un aspecto formal preciso de la mesa, distinto a si escribo un tratado artístico en el sentido clásico de técnico, ¿no? Un tratado de la mesa como objeto de producción, ya es otra cosa. O sobre la mesa como ente físico, otra cosa totalmente distinta. Bien. Aquí se advierte que no es el objeto material, además, el que determina la disciplina o el acto de conocimiento. Sobre un mismo objeto material pueden recaer distintos enfoques, porque la razón formal que entiendo y la razón formal bajo la cual entiendo son las que determinan el hábito, el acto o la disciplina. La objetividad material no define nada. Me dice acerca de qué recae el saber, pero no me dice qué cosa de ese ser voy a considerar. Con decir que una disciplina trata del hombre, por ejemplo, no hemos definido su objeto. Estamos diciendo solamente cuál es el objeto material. Y si volvemos a la consideración que hice primero sobre las distintas formalidades del hombre, al hombre yo lo puedo tratar en disciplinas que no son propiamente antropológicas. Porque si lo trato desde la física, lo trato desde la biología, sin más, lo trato de disciplinas que no están tomando al hombre en lo que es esencial y mente especificativo del hombre, sino desde un plano que es inferior al de su propia determinación esencial. Otra cosa que es importante advertir acá es que, y eso se ve también claro en el ejemplo de la mesa, cuando nosotros nos abocamos a conocer una cosa bajo cierta razón formal, no tenemos que olvidarnos que existen otras posibles. Esto es un ejercicio que a veces es arduo para la inteligencia humana, más que para la inteligencia humana, para el hombre, ¿no? Porque nosotros solemos absolutizar las cosas de las que nos ocupamos, ¿no? O hacer del oficio propio el mundo entero. Entonces, si yo me dedico a la biología y enfoco al hombre de su ser biológico,
puedo caer en la tentación de reducir al hombre a eso que es lo que yo estudio del hombre. O si me dedico a la carpintería y hago mesas de madera, puede que reduzca el conocimiento de la mesa a cómo se hacen mesas de madera, ¿no? Hasta podría olvidarme de otras técnicas posibles para fabricar mesas de otras cosas. Y mucho más podría olvidarme del ser histórico-cultural de la mesa, o de su ser físico, o de su ser como ente, sin más, es decir, de la meditación metafísica sobre la mesa. Entonces, adviértase que todo enfoque determinado implica cierta parcialidad. Con eso de nuevo volvemos a una característica que tiene la inteligencia humana como humana. Y esa parcialidad es algo que no debe olvidarse jamás en orden a algo más profundo que la ciencia, que es la sabiduría. Es decir, a tener en cuenta que nuestro saber, bajo alguna razón formal determinada, ni agota el saber humano acerca de esa cosa, ni agota el saber posible en general. Con esto quiero decir que esto ya es una conciencia que afecta primariamente al cristiano que entiende. Cuando dije no agota el saber humano, pero tampoco agota el saber en general, queriendo decir que hay la posibilidad de un saber que trasciende a la propia inteligencia humana sobre la cosa. Pero tampoco agota el ser de la cosa. Sin más. Esto es algo que siempre hay que tener en cuenta para no caer en reduccionismos, no caer en absolutizaciones de los conocimientos parciales o de un saber que es parcial acerca de una cosa. Y hacer permanentemente el esfuerzo de tratar de entender la cosa de la manera más integral posible. Y esto es algo que precisamente tiene una relación profunda con el hábito filosófico. Porque la filosofía, por su objeto, tiene esta misión de darnos a entender la complejidad del saber acerca de las cosas. Con esto ya abrimos el camino para retornar a la definición de filosofía y poder aplicar estas distinciones generales que hemos hecho: objeto material, objeto formal quod, objeto formal quo, a la filosofía. En esa fórmula clásica están expresados los tres objetos. Es uno de los méritos que tiene esa fórmula, que siendo muy sencilla y clara en su expresión, contiene todas las determinaciones que son necesarias para establecer la definición de modo preciso. Está el objeto material al decir que la filosofía es una ciencia acerca de todas las cosas. Está el objeto formal quod, porque la definición dice que de todas las cosas lo que trata de entender la filosofía son los primeros principios y causas. Y está el objeto formal quo, porque la definición nos dice que esto lo hace la filosofía según la luz natural de la razón. O según el alcance propio de la inteligencia humana en el orden natural. Esta triple determinación es lo que tenemos que desarrollar explicando cada uno de los objetos. Y empecemos por el objeto material. La fórmula dice todas las cosas.
es un lugar común, razonable, el entender que con esto se está estableciendo uno de los rasgos más típicos de la filosofía, y es la universalidad del saber filosófico. El saber filosófico no trata de un objeto particular, sino que tiene la condición de constituir un saber sobre la totalidad de la realidad. La expresión todas las cosas requiere cierto esclarecimiento elemental. En castellano común resulta bastante claro que todas las cosas alude a toda realidad. La palabra cosa puede que aquí no resulte del todo adecuada, y por eso conviene remontarse primero a la palabra latina que está detrás en la fórmula latina de la definición, que sería res. La filosofía trata de todas las res. La palabra res suele traducirse por cosa, pero es obvio que etimológicamente no hay conexión alguna entre una y la otra. La palabra latina res en castellano no la tenemos directamente, pero sí tenemos derivados suyos, el adjetivo real, el sustantivo abstracto realidad, lo cual nos lleva a pensar que res, si bien puede extenderse por su significado a cualquier cosa, a lo que sea, primariamente se refiere a las realidades. Esto es importante atenderlo, porque cuando decimos todas las cosas, lo que estamos queriendo decir es la totalidad de la realidad. Todas las cosas reales. La totalidad de la realidad sería el objeto material de la filosofía. Todo lo que sea real. Y todo lo que sea real es todo. Bueno, directamente no, porque también podemos hablar de cosas que son, pero que no son reales. Lo que suele llamarse en el lenguaje filosófico los entes de razón. Cosas que son solo en la medida en que son pensadas por el hombre. Pero es obvio que el ente de razón está indirectamente abarcado por el ente real, porque el ente de razón existe solo en la medida que hay una realidad que piensa cosas que solo son en cuanto que las piensa. Es decir, el ente de razón tiene su punto de apoyo en la inteligencia del hombre. Si no hubiera realidad humana, no habría ente de razón. Claro. El ente de razón es un ente por participación, y al ser secundario y participado, lo es respecto del ente real. Y no de todo ente real, sino de aquel ente real en el cual se da la posibilidad de pensar eso que llamamos el ente de razón. Cuando hablamos de las realidades, a su vez, estamos implicando otra primacía o prioridad. La primera que acabo de explicar es la de la realidad sobre aquello que se deriva de la realidad y surge a partir de la realidad, como por ejemplo el ente de razón. Pero además, cuando decimos realidades, decimos primariamente aquellas realidades que son en sí. Es decir, realidades que llamamos sustancias en filosofía. Porque de nuevo, al fijarnos primariamente en las realidades sustanciales, estamos abarcando de alguna manera toda realidad, porque lo que no es sustancia es algo que se da en la sustancia.
¿no? Es algo del ente sustancial. Lo que no es sustancia es algún accidente, es una relación entre sustancias, o es una cualidad de las sustancias, o es la cantidad que se da en las sustancias, que son cuantas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos entonces que, al decir todas las cosas, tenemos que pensar primariamente en toda la realidad, y segundo, en toda la realidad de cosas. Ahí la palabra cosa sí tiene una connotación bastante adecuada, porque cuando decimos cosas en castellano, primariamente pensamos en cosas sustanciales, es decir, en realidades que son en sí, no en accidentes de las cosas. Ahora, la fórmula de definición tiene otra peculiaridad que hay que aclarar con respecto al objeto material. Todas las cosas equivale, insisto, a la totalidad de la realidad, o a todo lo real, y lo que se puede entender a partir de lo real. ¿Y esto qué es? Y acá hay que hacer otra distinción más que nos lleva a otra fórmula que aparece en latín. Es una fórmula ciceroniana de definición de la filosofía, que después toman varios autores cristianos de la época patrística, de la filosofía como conocimiento de todas las cosas divinas y humanas. Eso es lo que pone Cicerón expresamente en la definición, para hacer notar un rasgo que en las fórmulas griegas de definición viene dado por el hecho de que se habla de una ciencia que se acerca de todo lo que es. El problema de hablar de cosas o de realidad podría ser que tendiésemos a pensar simplemente en la realidad que nos está dada a nuestra experiencia humana. Y si bien eso puede ser un punto de partida como objeto material de la filosofía, no es sin más el objeto material. Porque si la filosofía trata de todo lo real, y hay cosas reales cuyo conocimiento es indirecto, es decir, se adquiere a través del ejercicio de la inteligencia, a partir de la realidad dada, esas cosas, en cuanto a realidades captadas, por más que lo sean indirectamente y no inmediatamente, mediata, no inmediatamente, reflexivamente, no empíricamente, son realidades de las que hay que tratar. Entonces, la totalidad de la realidad hay que tomarla en un sentido adecuadamente amplio, de modo que la filosofía trata de toda realidad, sea dada para el hombre en el horizonte de su experiencia o captada a través de la inteligencia a partir de ese horizonte. Entonces tenemos sí una captación elementalmente correcta de lo que es el objeto material de la filosofía. Todas las cosas, es decir, las cosas físicas, no, las cosas físicas y las suprafísicas. Todas las cosas, es decir, las cosas sensibles, y las inteligibles. Quiere decir las cosas, y todas. No, si no tomamos en serio lo de todas. Toda realidad. La única limitación vendrá dada por el objeto formal quo. Toda realidad en cuanto esté al alcance de la capacidad natural de la razón humana. En este sentido, hay realidades que escapan a la consideración del filósofo. Aunque el filósofo pueda vislumbrar esas realidades, o las pueda barruntar, entrever desde su capacidad racional, o no, pero no puede tratar de ellas, ¿no? Obviamente estoy hablando acá de realidades que sean propiamente de orden sobrenatural. El filósofo puede verse remitido por su condición de ser humano y por el espíritu del hombre a cuestiones que lo trascienden, ¿no?
que lo trascienden en cuanto sujeto de conocimiento racional, o sea, de conocimiento según la capacidad y el alcance naturales del entendimiento humano. Pero fuera de esta limitación que acabo de mencionar, el objeto del filósofo es propiamente universal. Trata de toda realidad. Yo he dicho recién, al referirme a la limitación que le pone el objeto formal quo, que habrá algunas realidades, las que son precisamente de orden sobrenatural, que escapen a la consideración del filósofo porque ni siquiera podrá alcanzar su existencia. Como si hablamos desde la luz de la fe cristiana del misterio trinitario o del misterio del Verbo encarnado. Esas son realidades que el filósofo no puede alcanzar, porque no las puede alcanzar la razón humana según su potencia natural. De esas realidades no puede tratar el filósofo, quedan fuera de su campo de consideración. Lo cual no quiere decir que las dimensiones naturales de esas realidades, si las hay, como en el caso de la naturaleza humana del Verbo encarnado, o la naturaleza divina en cuanto racionalmente cognoscible, no sean alcanzadas a su modo por el saber filosófico. Acá nos topamos con un único problema sobre el que me quiero detener. Cuando se define el concepto de sobrenatural, ya es una definición de carácter teológico, se lo define siempre por distinción respecto del concepto de natural. Hay un orden natural, hay un orden sobrenatural, hay lo natural y lo sobrenatural. Pero el concepto teológico de sobrenatural consiste básicamente en lo siguiente: se trata de aquello que trasciende el ser y la potencia natural de cualquier naturaleza creada o creable. Es una definición que hay que pensar un rato, pero no nos vamos a detener especialmente en ella. La estoy mencionando solo para advertir lo siguiente. Puesta esa definición, cuando se empieza a dividir lo sobrenatural, hay que distinguir entre el sobrenatural absoluto o en sí y el sobrenatural participado. Y el sobrenatural absoluto o en sí es el mismo ser divino, mientras que el sobrenatural participado abarca la esfera de lo que podemos llamar el don sobrenatural a la criatura, es decir, la esfera de la gracia y de todo lo que pertenece al orden de la gracia y a la gloria, que es su planificación. Y por otro lado, lo que suele llamarse la esfera del milagro. Estos son dos tipos de sobrenatural participado distintos, porque la esfera de la gracia es lo que se llama sobrenatural participado quod substantiam, porque ahí el efecto creado por Dios, que es de orden sobrenatural, es esencialmente sobrenatural, caso de la gracia. En cambio, en el caso del milagro, se trata de lo que se llama sobrenatural participado quod modum, o en cuanto al modo de darse, porque el efecto creado por Dios es un efecto intrínsecamente natural, que es sobrenatural solo en el modo de llegar a existir. O sea, no llega a existir por el concurso de las causas segundas según el orden natural, sino de un modo que solo puede hacerlo existir la omnipotencia divina. Esto es claro si uno piensa cualquier ejemplo de milagro de los evangelios, ¿no? Si tengo la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento, el efecto producido es de orden natural. La vida natural humana en un caso, la vista humana natural en el otro. El modo de llegar a existir ese efecto es lo que es sobrenatural, porque no es posible de modo natural, o sea, según el concurso ordinario de las causas segundas. Trasciende el modo natural de darse esos efectos.
y solamente puede surgir el efecto de ese modo por la omnipotencia creadora de Dios. Y por eso es un milagro. Pero el efecto no es sobrenatural. Es lo menos sobrenatural, digamos así. Tan es así que en la misma escritura siempre el milagro es un signo de lo auténticamente de lo sobrenatural de otro orden, ¿no? De lo primeramente sobrenatural, que sería lo sobrenatural cual sustancia. Es un signo que lleva a los hombres a reconocer la presencia de un don propiamente sobrenatural. Pero cuando decimos que la realidad sobrenatural en sí es Dios mismo, ahora sí el saber filosófico también abarca la realidad del ser divino, tiene un objeto que es sobrenatural. Aquí tenemos que hacer una aclaración que es importantísima para comprender esa totalidad de la realidad que abarca el saber filosófico. Eso que yo acabo de decir es así. Dios en sí mismo es una realidad sobrenatural en el sentido teológico de sobrenatural, porque trasciende en su ser el ser y la potencia natural de toda criatura, lógico. Es el único ser que en su realidad sustancial trasciende la esencia y la potencia natural de toda criatura real o posible, es el ser divino. Eso es obvio. Ahora, el ser divino, que es en sí mismo sobrenatural en este sentido, puede ser alcanzado por la filosofía, sí. Puede ser alcanzado naturalmente, sí. Y acá tenemos que distinguir otra cosa. Una realidad puede ser sobrenatural en sí misma o sobrenatural en cuanto al modo de ser conocida. Y ahora advirtamos lo siguiente. El sobrenatural en sí, dije yo, es la realidad del ser divino, claro. Pero esa realidad puede ser alcanzada naturalmente bajo alguno de sus aspectos, que es lo que alcanza a ser la filosofía, por ejemplo. Puede ser alcanzada esa realidad sobrenatural como causa de todo lo que no es ella. No, en cambio, en su ser personal, íntimo, no en su esencia como objeto de contemplación intuitiva. No, claro que no. Porque en eso excede, obviamente, el alcance de toda inteligencia finita, creada, que requeriría de un don sobrenatural para alcanzar ese tipo de conocimiento. De modo que lo que tenemos que advertir acá es que lo sobrenatural puede ser alcanzado por la filosofía solo en cuanto al ser de Dios naturalmente conocido. Y nada más. Con lo cual no salimos del orden natural de conocimiento. Solamente advertimos que el conocimiento de orden natural alcanza su culminación tocando una realidad que en sí misma es sobrenatural. O sea, está por encima de toda naturaleza finita. Precisamente al alcanzarla naturalmente advierte que no la puede conocer viéndola en su misma esencia, ni captándola de modo intuitivo, ni directamente, ni mucho menos conociendo su interioridad, su pensamiento, su ser personal, su interioridad, diríamos así, que solamente le podría conocer si se le revelara ya más allá del alcance de su capacidad de conocimiento. Es importantísimo advertir esto porque en este punto de convergencia entre lo natural y lo sobrenatural está el engarce entre los dos órdenes de conocimiento. Si la filosofía no llegase en última instancia a la realidad sobrenatural del ser divino, no habría posibilidad de conexión alguna entre el conocimiento de orden natural y el conocimiento de orden sobrenatural. Por eso insisto en esta distinción que acabo de hacer de el modo natural de conocer y el modo sobrenatural de conocer una realidad que es en sí sobrenatural.
Hecha esta aclaración, se advierte también esa bondad, diría yo, de la fórmula ciceroniana, en cuanto que al hablar de las cosas humanas y divinas nos está dando a entender que si bien el filósofo se ocupa de todo, se ocupa de todo en relación al hombre y a través del hombre en relación última a lo divino. Esa es una manera de pensar la filosofía que no está mal ya de entrada, porque la totalidad de la realidad podría pensarse en principio como algo totalmente amorfo, desestructurado, desjerarquizado, y sin embargo eso sería ya desde el principio incorrecto, vano, porque la realidad le viene dada diferenciadamente al hombre desde antes del saber filosófico. O sea, ya en el conocimiento y en el saber vulgar entendemos que hay distintos órdenes de realidad y que hay jerarquías en el ser real de las cosas, de manera tal que no toda cosa es igualmente perfecta en su esencia, y no toda cosa tiene la misma relevancia para el hombre que cualquier otra. Si el saber es acerca de la totalidad, será un saber que primariamente tenga que atender a aquello que le da cierta unidad a la diversidad de las cosas que existen. Acá conectamos el tema del objeto material de la filosofía con el tema del origen mismo de la filosofía. Es un tema del que ya hemos hablado. Werner Jäger vincula el origen de la filosofía al descubrimiento del cosmos, al descubrimiento asombrado de que el conjunto de las cosas reales que existen de suyo, de lo que el griego llama la physis, la naturaleza, es un conjunto ordenado, que de suyo tiene un orden, y en la medida en que lo tiene, forma una cierta unidad. El objeto material de la filosofía no son todas las cosas consideradas dispersamente o anárquicamente o de una manera amorfa. Por eso quizá la fórmula la totalidad de la realidad sea preferible a todas las cosas, porque es una fórmula que al decir lo mismo de manera singularizada nos muestra la unidad de esa pluralidad. Es decir, hablamos de todas las cosas, pero en cuanto las cosas como realidades forman un todo, o sea, una totalidad de realidad. Lo cual implica ese descubrimiento de base, que es el de la armonía que hace que la pluralidad y diversidad de cosas formen cierta unidad. Es decir, formen una unitotalidad, un universo. Una pluralidad de cosas diversas entre sí, cada una con su naturaleza, que la hace ser lo que es y operar o actuar del modo en que opera, pero al mismo tiempo hace que todas sean la naturaleza. Es decir, un todo. Un todo con cierta unidad. Y al hablar de todas las cosas humanas y divinas, el peligro sería entender que solamente se trate en la filosofía del hombre y de Dios, no, porque la filosofía trata de todas las realidades. Pero esas fórmulas latinas de origen ciceroniano están mencionando
lo que podríamos llamar un doble centro de unidad. Porque esa totalidad es una unidad en relación a ¿qué? Podemos decir que hay un doble modo de unidad. Hay una primera unidad que el hombre descubre en relación con él mismo, porque primero podríamos decir, en el hombre hay como una especie de resumen del cosmos, esa idea del microcosmos, que también aparece ya en la filosofía griega presocrática. El hombre es como un microcosmos, es decir, en él de alguna manera están unidas las realidades diversas que constituyen la totalidad del mundo. En él se resume la vida vegetativa, la sensitiva y la espiritual o racional. En él se reúne lo corpóreo y lo espiritual. Es como un universo en pequeño, ¿no? Primera idea. Pero, segundo, en él se da la inteligencia y junto con la inteligencia la voluntad, que son de alguna manera todas las cosas. Ahora Aristóteles, ¿no? La idea democristiana del microcosmos por un lado, la idea aristotélica de la inteligencia, que es de algún modo todas las cosas, en cuanto que las conoce, las recoge a todas como objetos. Ahí hay una unidad que podríamos llamar operativa, por la cual el hombre está ligado a la totalidad porque la inteligencia está abierta a la totalidad. Y entonces en la inteligencia del hombre aparece una referencia universal, una referencia a todas las cosas, que está también en la voluntad del hombre como vinculada esencialmente a la inteligencia, porque el hombre al obrar ha de relacionarse con la totalidad de la realidad y ha de relacionarse con ella según el orden del bien. Eso es lo que hace la voluntad. Entonces tendrá que reconocer a cada cosa en su lugar a la hora de obrar, y obrar en relación con cada cosa como debe, como está llamado a obrar, según el reconocimiento del ser de cada cosa, en relación con lo que le es inferior, con lo que le es igual, los otros hombres, con lo que le es superior, la realidad divina. De modo que en el hombre hay un principio de unificación de las cosas, diríamos así, en cuanto al vivir del hombre como específicamente racional, como vivir inteligente y amante. Sería un primer centro de unidad en relación a la totalidad de las cosas. Pero el otro eje de referencia de la unidad es el que late en la pregunta fundamental del filosofar. ¿Cuál es el principio de la totalidad de las cosas? Y ahí ya nos vemos remitidos a una unidad en un sentido mucho más pleno y profundo, porque nos vemos remitidos a la cuestión de el principio por el cual existe esa totalidad de realidad, incluido el hombre en ella. Porque ese centro de referencia primero de unidad que es el hombre es un centro de referencia relativo y parcial, por la sencilla razón de que el hombre forma parte de esa diversidad de realidades, y una parte que no es ni puede ser el principio primero de todas las cosas. Entonces ahí nos vemos remitidos a otra realidad unificante, que no puede ser ya sino ese mismo principio primero, que el filósofo está radicalmente orientado a entender según la luz natural de la razón, a buscar y captar en la medida de lo posible según la racionalidad nativa del hombre. La filosofía trata entonces de todas las cosas. Esta fórmula expuesta así ya tiene una primera aclaración y nos orienta en un sentido adecuado, ¿no? La filosofía es un saber universal. Esto distingue a la filosofía de toda ciencia particular. Cualquier ciencia que materialmente trate de una parte de la realidad ya no es sin más filosofía.
aunque según sus principios pueda integrarse con alguna parte de la filosofía y esté llamada inclusive a integrarse con ella. La filosofía de suyo trata de todo, de la totalidad de la realidad, y no, insisto, de una parte sola de la realidad. Y si en su punto de partida trata de una realidad que de algún modo es solo parte, es solo en la medida en que esa realidad tiene razón de totalidad. Y hay solo dos realidades de tal tipo para el hombre. Una, la realidad física en su totalidad, o sea, el mundo dado al hombre como realidad de experiencia. Ese tiene una totalidad primaria, diríamos así, en cuanto que es la totalidad de lo dado. Y solo bajo esa razón de totalidad de lo dado la considera el filósofo. No para quedarse en ella, sino para empezar desde allí. Lo otro que tiene cierta razón de totalidad es el hombre mismo, según ya expliqué. Y si el filósofo parte del hombre mismo, en alguna medida, es por eso, no para quedarse con el hombre solo. Es decir, solamente como puntos de partida, algunos objetos pueden considerarse como propiamente filosóficos, a pesar de no ser la totalidad sin más, por la sola razón de que son cierta totalidad, o sea, tienen un vínculo directo con la totalidad. Y entonces son un punto de partida hacia la totalidad. La filosofía se distingue entonces de las ciencias particulares ya por el objeto material. Pero podríamos confundirla con una suerte de erudición universal. Si yo junto y amontono conocimientos acerca de todo lo habido y por haber, no tendré ya la filosofía. Si la filosofía es la ciencia de todas las cosas. Esta pregunta se resuelve muy fácilmente cuando uno acude al objeto formal, del que todavía no hemos tratado. Porque una erudición universal no tiene un objeto formal propio. Es una acumulación de saberes que proceden de distintas disciplinas o de distintos órdenes de conocimiento. Pero ya en el terreno del objeto material hay una diferencia. Y por eso me detuve a explicar antes lo de la totalidad de la realidad. Y el descubrimiento del cosmos, o sea, del orden que le da unidad a la totalidad. El objeto material de la filosofía también ya de alguna manera se distingue del de una erudición universal, porque una erudición universal es un interés por conocer acerca de todo. O de hecho, la adquisición de conocimientos y de saberes acerca de multiplicidad de objetos. Pero adviértase, acerca de multiplicidad de objetos que ya desde el vamos se nos presentan como distintos y primariamente como distintos, ¿sí? Me interesa por un lado la historia antigua, me interesa la técnica de fabricación de la porcelana, me interesan los automóviles, me interesa el tenis, me interesan los viajes de exploración a las montañas más altas del mundo, me interesa la política china, etc. Un montón de cosas distintas. Entonces, yo puedo tener un interés por adquirir conocimientos de diversidad de cosas, pero eso no es, obviamente, un enfoque filosófico acerca de la realidad. Y no se puede conectar con el objeto de la filosofía que estamos mencionando acá como objeto material, que es la totalidad de la realidad.
una erudición amplia hay que conectarla con una vastedad de intereses, diríamos así, que puede darse en una persona, así que tenga intereses diversificados sobre múltiples objetos distintos. Pero no es más, insisto, que la adquisición de conocimientos específicos sobre esos distintos aspectos que le interesan de la realidad. Si esa erudición universal se considera como la suma de una serie de disciplinas particulares, de nuevo tampoco desde el objeto material coincide con la filosofía. Uno tendría que hacer una sumatoria de disciplinas que abarcasen la totalidad, pero en el fondo puede darse eso, una sumatoria de disciplinas que se refieran a todo lo real, sin que alguna de ellas se ocupe de la totalidad como tal. Esto lo vamos a esclarecer al tratar el objeto formal, insisto. Pero podemos decir una cosita más para terminar con este primer punto del objeto material. La filosofía no se confunde con una erudición universal. Sin embargo, sí podríamos decir que cierta conexión hay entre un interés amplio por los distintos aspectos o las distintas realidades que constituyen la totalidad y el saber filosófico. Dicho de otra manera, mejor, la filosofía no es una erudición universal, pero el filósofo de alguna manera tiene que tener interés por el conocimiento de toda realidad. Sí, eso sí. Ahora, habría que agregar una precisión. Tiene que tener interés por el conocimiento de toda realidad en cuanto parte de la totalidad. Es decir, de toda realidad en relación con la totalidad de la realidad. Ese sería un interés propiamente filosófico. Puede no tener un interés específico, especializado en muchas cosas. Lo que no tiene derecho a hacer es interesarse por el conocimiento de alguna cosa, porque todo, si va a tratar de la totalidad de la realidad, si su tema es la totalidad de la realidad, no puede deliberado o conscientemente dejar ninguna realidad de lado en la materialidad de su objeto. Y por lo tanto no puede desinteresarse así sin más por ninguna realidad. Ese dicho famoso de Terencio, de que nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Habría que aplicarlo al filósofo ampliándolo, nada de lo real me es ajeno. Claro, el filósofo no puede desentenderse de ninguna realidad, en cuanto que su objeto material es la totalidad de la realidad. Pero insisto, lo que distingue la atención filosófica sobre la realidad no es el interés específico por alguna realidad en particular, sino el interés universal por la totalidad.